Está en Monterrey, en los que me invitan a comprometerse y decir, estamos muy orgullosos que tú tengas un Codejín. Están muy informados a todo el sector empresarial lo que hace el Codejín, de lo que empuja en temas de políticas públicas. Yo creo que es un tema de socialización, pero es mutua, Yo creo que es una socialización mutua. Tanto el sector debe de acercarse a Codejín, tanto Codejín debe acercarse al sector que lo hace. Sin embargo, no es que estemos muy socializados sobre lo que se dice o no se dice. No está prácticamente en la opinión pública de una manera contundente. Yo creo que tenemos que invitar a que eso se haga. Nos conviene, está haciendo un excelente trabajo en el tema de como consejo. Creo que es algo que debe de seguir, es algo que debe de sostenerse, y la agenda es una pauta que nos puede direccionar a todos en un solo rumbo en el tema del desarrollo empresarial, y una de las partes de investigación que tiene que ver con el tema de la infraestructura, de la educación y incluso de la formación del empresario. Es algo que tenemos que seguir empujando. Y que las actitudes de los empresarios a la apertura, ¿cómo ves tú esto? Bueno, yo estuve en varias reuniones y todo lo que tiene que ver con empresarios, y realmente pues los directivos o las directrices de empresarios son muy cerradas para los actores de cambio, tanto como las cuestiones tecnológicas como la cuestión de capacitaciones. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo se puede sensibilizar a estos empresarios? El empresario tiene un gran pecado, se llama flujo efectivo. Mientras suena la caja no toma decisiones. O sea, mientras esté sonando la caja y esté generando recursos, el empresario no toma decisiones. Entonces, muchas de estas decisiones tienen que ver, pues tiene que analizar qué está pasando en su empresa, y se vio muy reflejado en el tema de la crisis de febrero, en nuestra crisis local, donde me preguntaban en la celada, un medio local me decía, oye, ¿cómo le tiene que hacer el empresario para enfrentar la crisis? Pues primero dejar de llorar, son muy llorosos. Segundo, voltear su proceso comercial y modificarlo, cambiarse, adaptarse. Pero ¿qué pasa? Cuando el empresario voltea y ve su proceso, oh sorpresa, no sabe cuál es y no lo tiene definido. Entonces, cuando tienes eso frente al empresario, donde un empresario que no tiene mucha formación, un empresario que no tiene una mano derecha, y una mano derecha no es para el que va por los refrescos, el mano derecha es quien te ayuda a pensar en la toma de decisiones, no lo tiene. Entonces necesita desarrollarlo. No es un problema ser un solo en la empresa, y lo hizo un gran empresario que es millonario. No es el problema. El problema de ser el sol es que no tengas manos derechas con la capacidad para pensar, para decidir. A todos piensan, corrijo, para tomar decisiones estratégicas. ¿En manos de quién deja la estrategia? Platícanos un poco acerca de las pymes con base tecnológica. Bueno, mucho que nos hace falta desarrollar. Es un gran tema, porque no tenemos una cultura de ciencia en Sinaloa todavía. Creo que hay un gran esfuerzo muy loable, y estamos en pláticas con el Centro de Ciencias precisamente para ver qué podemos hacer, porque hay muchas cosas de cultura. El Estado nos está involucrando en esto, además del Centro de Ciencias. Totalmente, estamos con el gobierno federal, con la delegación del Secretario de Economía, con Radamés, y directamente con la Secretaría de Desarrollo Económico, coordinando todos estos esfuerzos. El primer esfuerzo, y yo creo que debe quedar claro mucho lo que hace la comisión y no. La comisión empuja políticas públicas. No es que vaya a hacer políticas públicas. No tiene la propone. Ese es nuestro papel, ser la voz. Pero oye, llegame con una propuesta. No, deja de criticar y de decirme lo que tengo que hacer, mejor ayúdame a hacerlo con muchísimo gusto. Yo creo que ahí sí estamos empujando juntos, hemos tenido una sinergia muy clara. Vaya, la primera sinergia es el Consejo de Estudios Empresariales, donde no solamente estoy uniendo a sociedad civil empresarial, sino a los temas de... ¿Quién haría estos estudios? Yo lo haría directamente la comisión, con la infraestructura que tiene de los integrantes de la misma comisión. Nosotros tenemos nuestras propias empresas, hay que usar nuestros propios recursos. El mensaje que queda sobre el tema de estudio empresarial es que no es caro, primero, y que es muy sencillo que se haga, porque no para todos se necesita estudios profundos. Hay veces que nada más necesitamos saber qué es lo que está pasando en el medio, y me diría un empresario, es que yo no tengo necesidad de preguntarle al cliente porque yo ya sé lo que necesita. Pues mentira, entonces eso no es cierto. Tienes que preguntarle, pero sobre todo algo mucho más inteligente, que no todos pueden, es observar.
Y eso requiere ciencia empresarial. Una pregunta, Aguisol. Tú como pues tienes un MBA y a pesar de que eres joven, pues ya has tenido una formación académica importante, diriges la representación del IPADE aquí en Sinaloa. Y bueno, vamos a una llamada al aire. Bien, se cortó la llamada. Te continúo con la pregunta. ¿Qué le recomendarías tú al gobierno de Sinaloa en materia de desarrollo económico? ¿Qué crees que están haciendo bien? ¿Qué crees que no están haciendo tan bien? ¿Qué les falta? Bueno, yo lo que comunicaría a la Secretaría, al gobierno es que la verdad la economía, y es un absurdo, no depende solamente de una secretaría. Por eso hay varias secretarías que fomentan: la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Desarrollo Social y es un proceso integral. Es un proceso integral. Va desde la seguridad hasta el tema de la promoción de... Es un tema de infraestructura. Es un tema de infraestructura. Simplemente tenemos que fomentar la infraestructura regional. Vamos bien, yo no digo que va mal, yo creo que tenemos la carretera urbana, que es una gran promesa para el 2012, va a abrir, no sabes cuánto va a abrir el comercio, el tema no solamente comercial, sino también el turismo regional, y el tema de la infraestructura, el tema del gas, comentábamos, creo que es algo muy importante que se empiece a natural. Por la siguiente razón, teníamos en varias reuniones que teníamos algunos empresarios en el IPADE en México, nos comentaban una de las razones por las que no venían a Sinaloa, es que es muy caro precisamente producir aquí. Creo que ese tipo de cosas, que son detalles que tal vez no son una gran obra pública que se ve, es importante meterle una concentración, pues muy importante, concentrarse muy importante. Tenemos una pregunta de un radioescucha. ¿Cuál es la actividad comercial a la que se dedica? Bueno, a la que te dedicas tú, Aguisol. Tengo tres negocios. Uno principalmente es el tema de la consultoría y el otro el comercio electrónico. Excelente, ya nos vamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, nos despedimos por ellos. ¿Cuánto nos vamos? Nos vemos mañana, Dios mediante, aquí en Síntesis 360 grados por Radio Fórmula. Recuerde escucharnos de lunes a viernes de 8 a 9. Les agradezco a mis compañeras Marisol Pico y Tania Muñoz, a nuestro invitado Aguisol López Apodaca, gracias por tu presencia aquí, a Dolores Enita en los controles. Escríbame en Twitter a @QuinteroAntonio y pues nos escuchamos el día de mañana. Buen día. Hasta mañana. Con Fintech ahorras cada vez más. Presentó. Radio Fórmula presentó las noticias más relevantes del día en Síntesis 360 grados. Síntesis 360 grados con Héctor Muñoz.